Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su presencia. Abril es un mes muy interesante porque pasan muchas cosas. No sé si es un mes cruel o no es un mes cruel, pero pasan cosas, la declaración de impuestos, a partir de este año será el famoso mes de la contingencia y es también el mes en el cual termina ordinariamente el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados y bueno, pues es el momento de hacer un balance de qué es lo que se realizó durante este periodo que ahora ya va a terminar. Se reanudarán las actividades en el mes de septiembre, que se inicia una nueva larga jornada en el Poder Legislativo y le agradezco mucho a quienes hoy nos hacen el favor de acompañarnos, que han sido protagonistas, actores y promotores de muchas de las cosas que aquí han ocurrido, que nos acompañen para hacer este resumen, esta evaluación de los trabajos que ya han concluido y los que están por iniciarse o los que se van a quedar quizás a la mitad, en fin, eso nos lo van a decir ellos. Les quiero pedir por favor que, comenzando por el lado derecho, según yo, pero no según usted, nos hagan favor de presentarse, decirnos cuál es el partido al cual pertenecen y cuál es, desde su punto de vista, brevemente, la importancia de lo ocurrido aquí en este periodo que ahora concluye. Por favor, diputada. Muchas gracias. Saludo a mis compañeros y a mi compañera. Mi nombre es Soraya Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de Zacatecas. Y yo considero que después de este año de trabajo legislativo hemos alcanzado grandes acuerdos, creo que se han construido los consensos, hemos producido como grupo parlamentario y además como Cámara de Diputados grandes iniciativas, grandes reformas que han logrado hablar de esta legislatura como una legislatura responsable que trabaja y que ha trascendido. Creo que hay temas importantes para la ciudadanía que nos vamos a tocar. Tenemos muy claro que solo construyendo consensos y solo poniendo por encima el interés social vamos a poder avanzar en esta agenda legislativa tan importante para este México que ya cambió y que se está transformando día a día. Gracias. Por favor, diputado. Gracias, Rafael, muchas gracias. Yo soy Jorge Carlos Ramírez, soy vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Creo que tenemos una gran oportunidad cada vez que llegamos a la Cámara de Diputados y en este caso creo que ha sido un periodo prolífico en cuanto a la materia política principalmente. Creo que la conformación de órganos que hacía mucho tiempo no tenían, la asignación de tareas especiales por parte de la Cámara, tomar temas especiales por parte de la Cámara, van a significarse mucho más que las iniciativas que se aprueben, dentro de las cuales hay una de trascendental importancia, como es la ley de transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Si nos hace favor, diputada. Bueno, Mayra Angélica Enríquez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Un gusto compartir esta mesa de análisis del avance legislativo. Creo que durante este periodo vamos a tener resultados que son significativos para el avance en el país. El tema del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que estamos abocados, el tema del mando policial, además de las reformas que ya se han aprobado, creo que nos dan un contexto distinto y un futuro de país diferente. Creo que el trabajo que hemos realizado y que hemos venido consensando y discutido nos permite decir que hay un compromiso puntual con el tema de transparencia, combate a la impunidad y seguridad pública. Gracias. Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática. Yo significaría dos reformas muy importantes para nosotros en lo particular, constitucionales. La desindexación del salario mínimo, que debería de permitir, junto con otras medidas, el buscar por primera vez comenzar un proceso paulatino, permanente, constante de recuperación del salario de la población en México, que tiene uno de los salarios más malos en el mundo, solamente nos gana Ucrania y por decreto de guerra tiene un salario mínimo menor que el nuestro, y la reforma política para el Distrito Federal, que permitirá que un nuevo constituyente haga una constitución nueva para la ciudad, se convierta de pleno derecho. Hubo polémica sobre este tema, pero no hay nada mejor que la Ciudad de México
llegue a la mayoría de edad y tenga su propia constitución. Muy bien, muchas gracias. Por favor, diputado. Jorge Álvarez Maínez, vengo representando a Movimiento Ciudadano. Yo creo que lo más representativo de este año de trabajo es los pendientes. El Poder Legislativo no se ha podido transformar para servir a la sociedad. Movimiento Ciudadano plantea que no nos podemos asimilar a las fuerzas políticas tradicionales. Este sigue siendo un poder de excesos, este sigue siendo un poder improductivo. Más de la mitad de las comisiones que conforman la Cámara de Diputados no han emitido un solo dictamen. Y este sigue siendo un poder al servicio básicamente de la agenda del Ejecutivo. La agenda social, la agenda que detiene el desarrollo del país, no está presente en las prioridades de la Cámara de Diputados. Nosotros hemos planteado temas como el asunto de la prisión preventiva de oficio. Más de 100,000 mexicanos están en la cárcel sin tener una sentencia que los acredite como culpables. El Estado de Derecho es insuficiente para que los mexicanos vivan en un régimen de democracia, de respeto a sus derechos humanos, y nosotros la crisis de derechos humanos que estamos viviendo en México no tenemos instituciones que estén a la altura. Movimiento Ciudadano ha intentado poner el acento en el tema de la rendición de cuentas y la transparencia. Creemos que la prioridad de este periodo que todavía está por concluir, concluyendo ahora, es el Sistema Nacional Anticorrupción, y nosotros queremos que los ciudadanos tengan voz en la Cámara de Diputados como no la han tenido hasta ahora. Gracias, muchas gracias. Háganos favor. Sí, Vidal Llerenas de Morena. Por supuesto que los pendientes son los mayores. No ha habido decisiones trascendentes en esta Cámara. Esperemos la semana que entra en el tema de ley de transparencia y probablemente en una ley que norme a la Auditoría Superior de la Fiscalización. Las reformas han sido incompletas. La de la Ciudad de México pues le quita a los ciudadanos la oportunidad de decidir. Serán 30% constituyentes designados. Estamos pagando el costo de las reformas estructurales, recortes muy importantes del gasto público, incrementos en impuestos como de las gasolinas para financiar el gasto, porque no ha habido una reforma del mismo, no hubo un presupuesto base cero que de verdad reasignara el gasto público para atender mejor a los mexicanos. En materia de salarios simplemente se dio el cambio constitucional, pero ni siquiera hemos cambiado las leyes en donde se pone en claro que es el salario el que determina las multas. Falta toda esa tarea y falta la más importante, que es comprometernos a un incremento constante del mismo. Por supuesto es una legislación con enormes fallas hacia los mexicanos. Vamos a trabajar para que esto cambie, pero los pendientes son mucho mayores que los logros en este periodo. Muchas gracias. Bueno, pues usted ha escuchado esta revisión, esta primera aproximación a esta circunstancia, y yo comentaría que hay una especie de lugar común en el cual se incurre siempre que se habla de la Cámara de Diputados y se le señala como un órgano de privilegio, de poca productividad, sin que sepamos realmente si el concepto de la productividad medido o tomado como si fuera una medida industrial se puede aplicar a un cuerpo legislativo que tiene dos finalidades. Una, hacer las leyes, y la otra, balancear, equilibrar a los demás poderes en un reparto de las funciones en una república. Yo no sé si realmente se podría hablar de que la acción de la Cámara de Diputados es tan democrática como la teoría democrática de su composición. Si alguien me quisiera decir algo de esto en los próximos 3 minutos que nos quedan de este primer bloque, y luego le seguimos. Es evidente que hay una relativización. Yo creo que hay que defender la función pública, represtigiarla. Yo estoy convencido que hay muchos diputados de todas las fuerzas políticas con altísima productividad y que es una desgracia que una de las figuras con más desprestigio sean los diputados. Creo que el lugar de los excesos no está particularmente aquí, comparado, por ejemplo, al tema del Poder Judicial o los organismos autónomos. Pero sí hay datos.
Este Poder Legislativo sesiona 6 meses y medio al año, digamos en términos de sesiones ordinarias. Nosotros estamos planteando que eso se aumente. Somos uno de los poderes legislativos en ese sentido más improductivos o con un mayor periodo de receso al año en el mundo. Creo que eso es una tragedia que suceda en México, en un país con tanto rezago legislativo. Además, me parece que los órganos de apoyo de la Cámara tienen que ser fortalecidos. No contamos, por ejemplo, con un Consejo Fiscal que realmente pueda pues, discutir con la Secretaría de Hacienda las proyecciones económicas que siempre son equivocadas, por ejemplo, ¿no? El presupuesto lo hicimos con un crecimiento de 3% y ya vamos en 2 y cachito. Es decir, necesitamos fortalecer la capacidad del Congreso de ser contrapeso del Poder Ejecutivo, y los recursos, la capacidad institucional tiene que estar precisamente en esta tarea. Ahora vamos a discutir cómo fortalecer la auditoría superior, eso es importante, pero hay otras tareas como por ejemplo cómo podemos fiscalizar en línea, cómo podemos vigilar el ejercicio del gasto público. Bueno, me parece también importante señalar que diputada. tenemos que hacer acciones de transparencia al interior del propio Congreso, de la propia Cámara de Diputados. Creo que no podemos seguir avanzando y expidiendo leyes y normas y hablar de un sistema cuando no nos estamos comprometiendo. Y creo que en este sentido sí ha habido logros, sí hay compromisos, y yo quiero destacar también el que tenemos que apuntalar con funciones que tienen otros órganos distintos y que desafortunadamente se han debilitado. En el caso, por ejemplo, de la función pública, de la Secretaría de la Función Pública, que ahora es inexistente su tarea, pues creo que es una de las tareas también pendientes que nos corresponde a nosotros fortalecer, y es uno de los temas que está todavía en la mesa en debate y que tenemos que seguir impulsando. Bueno, pues muchas gracias. Y yo no sé, pero quizás haya siempre un gran debate, lo preguntaré después, sobre si esta gran fábrica de leyes puede ayudar realmente a que haya una modificación total de la vida allá afuera, porque muchas veces vemos que hay leyes y leyes y leyes que se ponen unas encima de otras, que se cambian, que se mejoran, pero la realidad parece sufrir ataques de terquedad y como que la realidad a veces no se cambia. Vamos a ver esto en el próximo bloque. No se vayan.